So, estamos en capítulo 3, verso 31, ¿sí? Con la verdadera familia de Jesús. Y yo mencioné que en San Marcos, él pone las cosas de 2 o por 3, ¿sí? ¿Ves? So, tenemos entre el Espíritu Santo, este pecado está entre un visitante de sus parientes y después de su familia. So, las dos están interrumpidos por el pecado del Espíritu Santo. La repetición él escribe un poco como Dios. Él pone las cosas en sus enseñanzas de Jesús están en triples, ok, por 3 veces. Por ejemplo, vamos a tener 3 parábolas juntas, o vamos a tener 3 milagros o 2 milagros juntos. So, tenemos la familia, 2 visitantes de familia, uno de sus parientes, otro de su mamá, y está entre las dos es el Espíritu Santo. Es de reconocer. Y este es de enfatizar que entre los dos es más importante. Horizontalmente, entre las 3, la mitad es el cambio. So, vamos a tener uno y el otro, este es el fulcro que todo se depende. So, en este tenemos el Espíritu Santo y en capítulo 3, verso 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedaron afuera y lo mandaron a llamar. La palabra en griega que está traducida hermanos no es hermanos, es parientes. Pero está traducido como hermanos en inglés y español porque la relación es una relación que tienen en los pueblos y a veces en vecindarios cuando todo el mundo está relacionado en una forma u otra. Y es decir, este es mi hermano, pero del mismo pueblo, no es hermano de la misma madre o algo. Los hermanos de Dios. Yeah, exacto. So, es una palabra que no es exacta en su definición. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Pues, primeramente, también hay tanta gente. Tu madre y tus hermanas tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó. Y la primera vez cuando recibió una visita, ellos pensaron que él estuvo fuera de mente, ¿no? Y quisiera de tomarle a su pueblo otra vez. No es porque está fuera de mente, es simplemente que quiere visitarle. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo él hace la voluntad de Dios, es hermano mío y hermana y madre. Y es de contradecir el pecado del Espíritu Santo, de incluir los que reciben el Espíritu Santo. So, el pecado contra el Espíritu Santo, de negar al Espíritu Santo, es el pecado más peor, y los que reciben son hermanos de Jesús. Ok. Llegamos al capítulo 4. Y en vamos a tener enseñanzas, y hay 3 parábolas aquí de la semilla. 3 parábolas de la semilla, pero no están juntas porque están interrumpidos por una enseñanza y también otra parábola. Pero hay 3 de la semilla. So, la primera es el sembrador salió a sembrar. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. So, otra vez. Está aquí en este área, en el norte. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla.
So, en este momento, hay tanta gente, hubo tanta gente que no pudieron llegar el paralítico, ¿sí? Y la próxima vez hay tanta gente que no pudieron pasar sus relativos. Y en hay tanta gente que él no puede quedar en la orilla, pero él necesita subir en una barca para enseñar. So, la muchedumbre crece más y más y más grande. Y subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Y la parábola es una forma de enseñar de los rabones. Pues es una forma muy antigua como enseñar. Y usualmente es entender la palabra de Dios. Pues usaban esta forma por tantos años, tantos siglos. Y usaron los profetas también. Como explicar la palabra de Dios es de usar parábolas. Una parábola es algo que podemos entender bien para explicar algo que no entendemos bien en la palabra de Dios. Enseñó muchas cosas por medio o ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra. Y las semillas brotaron enseguida, pues no estaba muy hondo la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó. Y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron, produjeron unas 30, otras 60, otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. En esta parábola hay tres maneras como matar la palabra, ¿sí? También vamos a encontrar las tres, ¿sí? Hay tres maneras como matar la palabra, o la semilla. Y hay tres formas de cosecha, ¿no? 30%, 60%, 100%. Tres tipos de cosecha. Otras semillas cayeron en tierra buena. Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuchen. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaba aquellas parábolas. Era una parábola de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Isaías sobre la palabra de Dios? En Isaías dice que la palabra de Dios va de su boca y no regresa sin de producir fruto. Pero esta palabra es al opósito, ¿no? Y esta es una forma de enseñar también, de empezar con el opósito que puede mostrar el positivo. Él empieza con esto. Encontramos si la palabra viene, la palabra está echada por Dios, pero hay tres maneras como matar la palabra. ¿Okay? Y todo depende del tipo de la tierra. Pues es algo que la palabra depende de la persona que recibe, ¿no? Pero en Isaías la palabra es la palabra de Dios y va a producir fruto, no se importa la tierra que recibe. Vamos a encontrar algo diferente. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no nos llegan más que parábolas, y se verifican estas parábolas
Por mucho que verán, no ven, por más que oyen, no entienden, de otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Está contando de Isaías, ¿no? Y también cuando el Señor dice estas palabras a Isaías, es porque Él quiere de convertir a la gente. Él quiere que ellos se convierten y regresen al Señor. Y Él dice esto como ironía. No quisiera de castigar a la gente, de quitarles de recibir su misericordia, pero quisiera que ellos reciban misericordia. Pues estas palabras son una ironía. Y Jesús está repitiéndolos porque si no entendemos, es porque no estamos listos de convertirnos. Ok, Jesús les dijo, no entienden esta palabra, entonces ¿cómo comprenderán las demás? En su mente es la más fácil, simplemente porque es lo que en que no encontramos el senso, no está según la palabra de Dios que entendemos. Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Ok, la semilla es la palabra. Son aquellos que escuchan la palabra. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Una manera de matar por Satanás. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otra manera de matar es de probar su fe. Y otros la reciben como entre espinos. Esos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. La tercera manera son persecuciones y sufrimientos de esta vida. Y nosotros conocemos personas de cualquier clase, ¿no? Que caen en pecado por Satanás, o que no pueden probar su fe, mantener su fe, y ellos que sufren y quitan su fe por los sufrimientos. Porque piensan que la fe es algo que van a recibir simple. Y por ejemplo, ese es el insulto más contra la Iglesia Católica es porque hay muchas reglas. Pero las otras iglesias tienen las mismas reglas, pero ellos no tienen reglas. Ellos usan los mismos mandamientos que nosotros. Ellos esperan a sus fieles feligreses de soportar la iglesia más que nosotros, porque ellos mandan de un diezmo, ¿no? Y también ellos esperan que ellos están a los estudios bíblicos regularmente, y también en la mañana del domingo y la tarde del domingo, 3 veces por semana están orando. Ellos tienen muchas más reglas, pero ellos no tienen reglas. Nosotros sí, porque ¿qué? Pedimos que ayunamos miércoles de ceniza, viernes santo. Estas son las reglas. Okay. Pero también tenemos un líder, un jefe. Ellos tienen una comunidad que deciden su teología. Pero para otros que se han sembrado en tierra buena, estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos a 30 por uno, otros a 60 y otros a 100. Ok, también, esta es la explicación de la primera palabra. Jesús les dijo también, cuando llega la luz debemos ponerle bajo una macetero o debajo de la cama. No la pondremos más bien sobre el candelero. No hay cosa secreta que no debe ser descubierta. Si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Dios mismo. La palabra de Dios, ¿no?
es una luz para la vida. Tus palabras, Señor, son una luz para mis pasos. So también es esta, de repetir, ese es de los salmos, ¿no? La imagen de la luz. So tenemos la imagen de semilla, que es la palabra de Dios, y la luz también, que es la palabra de Dios. Les digo también, presten atención a los que escuchan. La medida con que ustedes miden se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará, incluso lo que tiene. Esta parábola de la lámpara es solamente en San Marcos. Este no está en los otros evangelios. En la medida, encontramos también en San Lucas, pero encontramos en diferente manera en San Lucas como de dar compasión a otros o de perdonar a otros. Y pues es en la descripción como perdonar o de tener misericordia con otra persona. Él usa esta frase de Jesús de la medida. Aquí está separada y está después de y pues la medida aquí no significa para San Marcos o para algunos de los teológicos, no significa para la medida de tomar compasión con otra persona, pero la medida de que usa la palabra de Dios. Si usan la palabra de Dios, va a tener la vida. Es una diferente forma como usar la misma frase de Jesús. Ok, la segunda palabra de la semilla. Y es más según Isaías. Y Jesús, es 26, Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La segunda parábola es de la semilla que crece por sí mismo, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y se crece. No puede parar. No depende de nosotros, como aquí, pero simplemente depende de Dios, porque es la palabra de Dios. Es una diferencia. Tenemos una semilla que depende de la persona que recibe, y otra semilla que es solamente la palabra de Dios, que no depende de nosotros, pero va a crecer. Y este es un cambio, es de movernos un poquito, ¿sí? Ese es el balance entre las tres. Tenemos la tercera parábola, el grano de mostaza. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, acertándose a la capacidad de la gente. No nos decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. La tercera es la semilla de mostaza. Y crece grande, ¿no? Es decir, un gran árbol. Siendo tan pequeñita, crece. Sí, es muy pequeña, pero crece de ser un árbol grande. Un problema, mostaza, la planta de mostaza es muy común en Galilea, de la orilla del mar. Es muy común. No hay algo especial. Y un teólogo mencionó, ¿por qué va a usar un grano de mostaza? Nadie va a sembrar mostaza.
porque es muy común, puede ir a la río para cosechar mostaza si quiere mostaza. Este no es algo para el huerto. Para nosotros sí, porque no tenemos aquí realmente, pero en Galilea es muy común. So, este es algo de, ¿por qué va a sembrar esto? También es grande, pero no es tan grande como un árbol. Como los árboles de Lebanon, algo como así. Pues de mencionar tan grande no es magnífico, es simplemente más grande, pero es el crecimiento de esta planta que es importante. Y el cambio aquí es tenemos los tres, una semilla que no sabemos, dos semillas que no sabemos y otro. En la parábola, no dice nada sobre el reino de Dios. Simplemente escuchen esto y una parábola de sembrador que va a sembrar. Es una parábola del reino de Dios que comparece el reino de Dios. También el primer cambio estos dos son sobre el reino de Dios. Y es algo diferente. Y usualmente cuando en la enseñanza de los rabones era de enseñar sobre el reino de Dios. Esta enseñanza no es del reino de Dios, es de nosotros. Como nosotros recibimos la palabra de Dios. Esos dos son sobre el reino de Dios, usando la misma imagen de una semilla. Y primeramente en el reino de Dios, la semilla viene de la mano de Dios y va a crecer. No se importa nosotros si estamos despiertos o estamos dormidos, no se importa porque la semilla crece. También crece, pero crece y invita los pájaros de encontrar seguridad entre sus ramas. Pues es algo más. El reino de Dios no simplemente crece, pero también nos invita de tener una casa aquí, un hogar en el reino de Dios. Esta es una forma como Él usa los tres parábolas para cambiar, de contradecir, es solamente de nosotros, pero vamos a hablar del reino de Dios. Y es diferente. Y para hacer el cambio, la parábola de la lámpara, ¿no? Porque la lámpara es la palabra de Dios. Si vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar del reino de Dios también. Es como usar los tres informes de tres para enseñar. Después de tenemos otro milagro. Y es Jesús calma la tempestad. Al atardecer del que mismo día Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro río del lago. Despidieron a la gente, lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban. Este es el mar de Galilea. Jesús estaba aquí de Capernaum enseñando en este área probablemente y van a cruzar el mar por aquí para el distrito de Gerasenes y también de los 10 ciudades de Decápolis, las 10 ciudades. De pronto se levantó y estos son en este área. Son los montes de, ¿cómo se llama? Golán. Los montes de Golán en Siria. Pues suben del mar rápidamente y pues el viento viene del oeste y
cuando lleguen al monte, van a regresar y formar olas grandes en el mar de Galilea. So, por eso pueden tener una tempestad muy rápidamente aquí en el mar. So las olas llegaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después le dijo: ¿Por qué son tan mediosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Algunas cosas aquí. Primero, ellos están en peligro. Jesús está durmiendo. Y que es el grito de mucha gente cuando está en peligro. Señor, ¿por qué se duerme cuando estoy en peligro? Okay. Eso es algo muy común por nosotros también. Pero Jesús tiene tanta fe. No tiene miedo de nada. Y no tiene miedo del viento ni de las olas. Pues puede ser calmado en cualquier momento. Pero cuando ellos piden por su ayuda, Él se despertó: Cállate, cálmate. Cállate a los vientos, cálmate al mar, y todo estaba calmo. Okay. Y una gran calma, y después les dijo: ¿Por qué son tan mediosos? Y esta es la pregunta de nuestra propia fe, ¿no? ¿Por qué están tan mediosos? Es como cuando nosotros, después de recibir la contesta de nuestra oración, pensamos: ¿por qué dudé? ¿Por qué fue tan miedoso? Este es algo común, porque confiamos en el Señor. Todavía no tienen fe, pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban con nosotros: ¿quién es este? Pues esta es la misma pregunta que tuvo antes, ¿no? De los judíos. ¿Quién es este que puede perdonar? ¿Quién es este? ¿Quién es este también que el mar y el viento lo obedecen? Todavía esta pregunta es la pregunta más común en el principio de Marcos: es ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? De conocerle. Y su respuesta en cualquier momento es: ¿por qué no tienen fe? Él hizo tantos milagros, él enseñó muchas cosas y todavía no entienden. Su respuesta usualmente es: ¿por qué no tienen fe? O ¿por qué todavía no entienden? Llegaron al otro lado en este área. Este área no es de judíos. Este es un área de paganos. De la gente que comen cerdos y todo eso. Pues es un área infiel, según los judíos. Llegaron a otro día, orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Y pues también este es el mar de Genesaret. Los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. Vivía entre los sepulcros, ¿no? Poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sepultarlo, ni siquiera con cadenas. Recuerde que de la parábola de Jesús, de
un hombre fuerte, nadie puede tomar sus posesiones. Este es un hombre fuerte y nadie puede ponerle en cadenas. Okay. So, el hombre su tabla ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros. Entre los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Se echó a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Todavía el espíritu. Los apóstoles no entienden quién es Jesús. ¿Quién es esto? Pero el espíritu mal, que no supo Jesús, no encontró a Jesús antes, inmediatamente reconoce quién es Jesús. Es que Jesús había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llama multitud, me llama legión. Me llama multitud porque somos muchos. Me llama legión, y uso legión porque una legión es que un grupo de soldados romanos, ¿no? De traducir como multitud es de reconocer el número, pero no el chiste con los soldados romanos. Recuerde que este evangelio estaba escrito en el año, o cerca del año, cuando los romanos conquistó Jerusalén y destruyó Jerusalén. No pudiera decir mucho contra los romanos, pero a veces encontramos por eso usó legión. Y una legión o multitud de espíritus malos de los soldados romanos también, y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Y había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus te lo regaron: envíanos a esta piara y déjanos entrar en los cerdos. Y también para los judíos de vivir con cerdos es algo infiel, algo impuro, pero de vivir entre los cerdos es muy impuro, ¿no? Y también con el chiste de los soldados de mandar los espíritus inmundos a los cerdos, no simplemente de significar que son espíritus impuros, pero también los soldados que conquistaron Jerusalén eran impuros también. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron en el agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Pues no quedaron allí en la piara, pero ellos cometieron suicidio, ¿no? Completamente. Y encontraron lo ocurrido en la ciudad. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Pues otra vez toda la gente viene, se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido, pues era desnudo, ¿no? Y en su sano juicio,
Todos se asustaron. También este es éxtasis. Éxtasis, perdón. Está fuera de mente. Él finalmente, el endominado, finalmente está en su mente y ellos vieron este hombre, están en éxtasis fuera de su mente. Asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endominado y a los cerdos. Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. De no quedar. Con permiso. Pues también tenemos este cambio que está pasando, ¿no? Al principio los milagros de Jesús fueron abrazados por la gente. Y todos quisieron ver más y recibir más milagros. Pero después del otro capítulo encontramos algunos no quieren de participar en esto. Y pues ellos encontraron el efecto del milagro es de poner al hombre en su propia mente. Y ellos no quieren tener nada con Jesús, de alejar esta región. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él, porque no tuvo amigos aquí. Pero Jesús no se lo permitió, sino que lo dijo. Él no era judío, ¿sí? No puede ser discípulo en este momento. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Pues al contrario del hombre del leproso, que él le dijo de no decir nada a nadie, vete a tu casa y cuenta tu historia con todos, como el Señor tuvo compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Por el testimonio de este hombre, más van a creer. Ok. Ese es el primer milagro del capítulo 5, ¿sí? Y también vamos a tener 3 milagros en capítulo 5. Hay informes de 3 que encontramos en Marcos. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, y todavía esta vez también regresó probablemente a Capernaum, a la sinagoga. En eso, al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo, estaba en medio de un gran gentío, lo que oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Este es el primer milagro. Aquí del hombre poseído. Ahora tenemos la hija. Que está en cama, y pues una mujer. Este hombre vivía con nadie, ¿sí? Porque estaba poseído por demonio y no pudiera vivir en la ciudad, pues no tuvo nadie en su familia, estaba completamente afuera de la comunidad, de la sinagoga, todo. La hija es la
la hija de un oficial de la sinagoga, pues ella es en el centro de la comunidad, ¿sí? Porque su papá es un oficial de la sinagoga. Y esta mujer que tenía una hemorragia de sangre, ella es ilimitada entre ellos. Ella es una miembro de la comunidad, pero por su enfermedad es impura. Y por tantos años, y la hemorragia de sangre es una imagen para algunos, es una imagen de prostitución, es una imagen de enfermedad. No está pura en este día según la ley, que el esposo no puede tener relaciones con su esposa cuando él tiene la hemorragia. Pues está aparte de todos, pero está entre la comunidad. So, ella está en la mitad de las dos, ¿sí? Ella es el fulcro también. So, porque este es el milagro en el centro de la historia. So, empezamos con el niño, la niña, pero encontramos a esta mujer. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Ok, so ella está sanada por la toca, ¿no? Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. So, este poder de sanación es un espíritu que pudiera de sentir, ¿no? No de disminuirle, como a veces en los juegos de video, si usa sus armas, muchas necesitan de refrescarte. Pero en él siempre tiene el poder, pero puede sentir el poder fluyendo de una a otra persona. Ok, so Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio de la gente, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas, ¿quién te tocó? So, está en el medio de la muchedumbre, todos están empujándole, ¿no? Pero de una persona salió del poder. Porque los otros no pidieron por un milagro, solamente ella. ¿Ok? So, él conocía sus discípulos y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién la había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando. So, asustada, éxtasis otra vez, y temblando. Y vamos a ver esto en el momento de la resurrección. Las mujeres van a temblar en frente de ver a Jesús. So y también encontramos esto donde, en Isaías y también en Apocalipsis. So, estos dos sentimientos, éxtasis, de estar fuera de sí mismo, pero también de temblar en frente del poder de Dios. Estos son juntos. Por eso usualmente pedimos piedad y temor de Dios. Vienen juntos. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quede sana de tu enfermedad. Ok. Tu fe te ha salvado.
Este no tuvo fe en una sanación, pero creía en quién es Jesús. Pues él fue sanado para remover al espíritu malo, pero él no pidió por sanación, simplemente pidió los espíritus inmundos, impuros, para ir a los cerdos. Pero él fue salvado, no por su fe, pero por la palabra de Jesús. Ella fue salvada por su fe. Y todavía tenemos la hija. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo al desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. No tengas miedo, solamente ten fe. So, encontramos las dos juntos, ¿sí? So, tenemos los tres milagros. Y él tuvo miedo de Jesús, los espíritus inmundos tuvieron miedo de Jesús. No tengas miedo, ten la fe. Esta es para la hija. Sí, Jesús se hizo al desentendido y dijo a los cristianos: tenemos miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Pues esa es la primera vez cuando tenemos los tres como testigos. Y necesita dos testigos, ¿sí? Para tener tres es tener extra. So, en cualquier momento, para hacer algo oficial, necesita al mínimo de dos testigos. Por ejemplo, a tu boda, necesita dos testigos a la boda. Pero de tener al tercer es de tener alguien extra. En caso que piensen que los dos están juntos en sus pensamientos. So, Santiago, bueno, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Es como así con el hombre poseído que estaba gritando y llorando en los cerros, ¿no? Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, la madre y los que venían con él, los tres, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, y esto es cuando encontramos Marcos usando hebreo, arameo, en lugar de usar griego. Dijo a la niña: Talita kumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. Y levántate no es levántate, es resucítate. Es resucítate. Esa es la palabra que usa San Marcos en los milagros y también que está usado de Jesús. So, levántate sueña mejor, pero es, la palabra en griega es resucítate. La jovencita se levantó al instante. Y esta es la otra. Recuerden que yo mencioné que hubo unas palabras que va a ser repetido por los milagros al instante. So, este es el decir de hacer estrecho. Esta es parte de San Marcos, de hacer estrecho el camino para el Señor. So, al instante, también en griego, es de decir hacer estrecho. So, inmediatamente, pero para hacer estrecho el camino para el Señor. Ok, levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años, que estupor más grande. Quedaron fuera de sí. Que estupor más grande, que fuera de sí. Otra vez, éxtasis. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. So, al contrario de de no decir, pues encontramos a alguien fuera de la comunidad, a alguien
otra vez fuera de la comunidad, pero este es por espiritualidad, por ser poseído, este es por enfermedad, y este es el centro de la comunidad, pero ahora está fuera de la comunidad porque está muerto, ¿no? Y cuando está muerto no puede participar en la comunidad. So, encontramos los dos y cada uno puede regresar a la comunidad, a su fe, a practicar. Él para testificar, los padres de ella de no testificar, pero de continuar de vivir. Como así, porque estaba en la sinagoga, pues sus vidas son testimonio de Jesús o del Señor. ¿Preguntas? Yo tengo una. Cuando Jesús siempre les dice que se callen, que no digan nada, ¿eso está relacionado con el secreto mesiánico? Que no quiere que Este es parte de este es parte del tema del secreto mesiánico. Okay. Porque este es un tema de San Marcos, que hay un secreto mesiánico. ¿Quién es Jesús? Y los demonios sí lo conocen inmediatamente, pues Él siempre dice a los demonios, cállense, para no divulgar quién es. Porque los apóstoles deben de llegar por su propia fe, de entender quién es Jesús. Y necesitan ver los milagros y entender las enseñanzas para llegar a un entendimiento quién es Jesús. Los demonios lo conocen porque son sus adversarios, son sus enemigos, y pues necesitan saber sus enemigos. Y no quieren ser divulgados por sus enemigos, pero para llegar a fe por los que aman a Jesús. Tengo otra hija. Sí. En ese entonces se dice que cuando, como el poseído, que estaba endemoniado, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la paranoia, se dice que son enfermedades mentales, o son consideradas también así de posesiones, de malos espíritus. La esquizofrenia, la paranoia, demencia. De usar nuestro entendimiento nuevo para explicar lo que pasó, que ellos no tuvieron palabras para explicar. Pues para ellos es posesión. Yo no sé si era posesión, si era una enfermedad psiquiátrica. Yo voy a aceptar la Biblia como está escrita porque usan su entendimiento. En esos días, primeramente, cuando alguien viene a mí para decirme que piense que está poseído, yo voy a chequear su enfermedad, su salud mental primero. Pero este es de conocer. No es, la iglesia todavía tiene el rito de expulsar los demonios. Y no es imposible que Satanás posee a algunas personas. Es muy raro, no es tan común porque no supiéramos las enfermedades psiquiátricas que entendemos ahora. Pues antes de decidir que eso es una posesión, yo voy a chequear si hay una enfermedad química, una enfermedad psiquiátrica o cualquier cosa. Y más que todo es probablemente una enfermedad del cerebro y no de posesión. Pero a veces puede encontrar una persona y siente la maldad. Hay una maldad en este espíritu. No es muy común, pero a veces yo siento esta maldad con una persona que viene a mí y es algo más de enfermedad psiquiátrica. Pero primeramente de usar las redes que tenemos de la medicina antes de usar las redes poderosas de religión. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí. Para enterarme más o menos, porque no mucho comprendo, que dice nadie pone vino nuevo en cuero viejo, porque se puede derramar, reventar al cuero viejo, se dice. Ahí en eso no
no entiendo bien, ¿será que nuestra práctica misma no valemos? Por ejemplo, somos chismosos, somos corajudos, bueno, tanta cosa, y seguro, sin duda vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Me imagino un poquito que eso quiere decir que nosotros no merecemos recibir el cuerpo y la sangre cuando no somos quizás puros. Y ese es capítulo 2, 3. Sí, el 2. Ya. Este es en la mitad hay 3 ejemplos que Jesús está dándonos en este. ¿Ok? Y lo que quiere decir es hay algo nuevo aquí que pasa. Pues cuando habla de vino nuevo y cueros nuevos, no puede recibir, no puede entender este mensaje si piense del antiguo. Necesita de reconocer hay algo nuevo que está pasando aquí. Pues este es después de llamar a los discípulos y también de sanar el paralítico. Y para llamar a la gente a un nuevo entendimiento del mundo, okay, lo que va a pasar. Este es después del llamado de Alfeo, y los fariseos estaban hablando que él está comiendo con los pecadores, y él responde que los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan médico. Y necesita de responder a la situación que tenemos. Pues usa más ejemplos en este, y uno de estos es del vino nuevo. Uno es de los discípulos de Juan, que no pueden ayunar los huéspedes a la fiesta cuando el novio está todavía a la fiesta. Necesitan de reconocer quién es Jesús, el novio de la fiesta. ¿Okay? También nadie remiende un vestido viejo con un pedazo nuevo, porque van a hacer más grande el roto, ¿no? La rotura. Y con el vino es igual. Es decir que hay algo diferente aquí y necesita usar nuevo entendimiento, de cambiar nuestro punto de vista. ¿Ok? No está hablando de la Eucaristía, si piensa de esto, pero es posible de considerar como una imagen, pero está usando 3 ejemplos para enfatizar su punto con hay algo nuevo que está pasando. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Muy bien. Ya por esta son las 8.